La venganza es un plato que se sirve frío. Capítulo 1. Frío. Las drogas no son divertidas. Ese fue el primer pensamiento de Louise Lincoln al recobrar la consciencia. Su cabeza nadaba en un océano de imágenes borrosas, imágenes y sonidos que entraban y salían de su vista mientras luchaba por aclararse la mente. Sí. Las drogas eran malas. Muy malas. En un instante, sintió dolorosamente los grilletes, en realidad, los guanteletes, que le envainaban las manos, el collar que le ceñía el cuello. Encendió su hielo, intentando romperlos, nada. 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 Bueno, mierda. Sus oídos se destaparon, la sangre empezó a fluir de nuevo mientras el mundo volvía a ella. Uno destacaba entre los demás, un barítono profundo, chirriante y apagado que sonaba, bueno, mal, de alguna manera. Se puso de rodillas, sacudiéndose para ver con claridad. Ah. Un tipo grande. Un hablador. Joder, esa voz tan estridente la estaba poniendo de los nervios, incluso empezaba a darle dolor de cabeza, sin cadenas ni barrotes, gruñó. Hora de comer. ¿Carne? ¡Ay, que me jodan! Lo siguiente que supo fue que el grandullón se abalanzó hacia adelante, la agarró por la pierna y la levantó. Déjalo ir. Carne. Antes de que pudiera arrancarle el hocico y hundirle los dientes, ella le dio una patada con el talón. Su rugido de hambre se convirtió en un chillido de dolor cuando su zapato puntiagudo se clavó sin piedad en su ingle. ¡Ja! Se burló ella al aflojar la tenaza de su mano alrededor de su tobillo, presentando otra abertura. Coño. Con un giro salvaje, le estrelló las esposas de acero en la barbilla, haciéndole girar y tambalearse hacia atrás. Objetivo adquirido. Antes de que pudiera abalanzarse, alguien más lo hizo. Un rayo escarlata pasó a su lado, derribándola antes de saltar sobre la espalda de Nanue. Naranja. El pequeño punk solo vestía naranja. Casi se rió de él al ver esa ridícula armadura, y lo habría hecho, de no haber visto esas espadas. Dos espadas brillaron de unas ranuras invisibles en sus muñecas, sus filos letales destellando amenazantes a la luz de la habitación blanca como un pálido relámpago. Entonces atacaron. Tiburón gorgoteó de sorpresa, jadeando cuando uno le abrió el estómago, el otro, la garganta. El carmesí salpicó el suelo a sus pies. Fue un corte limpio y preciso, pensó Frost. Profesional. De izquierda a derecha, pero increíblemente, el bruto no cayó. Sus fuertes brazos se alzaron, agarrando a su posible asesino. En cambio, se encontró gritando, apartándose bruscamente mientras esas enormes garras se cerraban alrededor de una brillante capa de energía roja. Un crujido resonante respondió y entonces se rompieron, destrozados como si fueran cristales. Otro golpe lo hizo volar y lo derribó a cubierta. ¿Qué? Evaluación de amenaza completada, dijo una voz joven, con el ceño fruncido y los ojos azules destellando. Peligro para la misión. Eliminando. Sin decir una palabra más, volvió a apuñalarlo. Esta vez con las palmas de las manos desnudas. El rey tiburón se estremeció, convulsionó, en realidad, con los ojos abiertos, mirando boquiabiertos mientras un par de manos ensangrentadas se abrían paso a través de su grueso pecho, perforando la armadura como si fuera papel de seda mojado. Frost se estremeció, con los ojos entrecerrados al sobresaltarse, observando con los demás cómo el hombre simplemente destrozaba al pobre Nanue. Cubierto de sangre como estaba, sin duda parecía el indicado. Un asesino frío, cruel e impasible, destinado a un solo propósito: la muerte. Su armadura naranja, ajustada al cuerpo, sugería un físico esbelto debajo, pero esos ojos, un pozo inquietante y vacío, la miraron fijamente cuando él levantó la cabeza, cuando ella sostuvo su mirada. El rey tiburón eligió ese preciso momento para explotar. Literalmente. Katsu, exhaló el joven. Aún envainado en su cavidad torácica, los dedos apretados. En el siguiente instante, su víctima implosionó, salpicándolos a todos con gotas carmesí. Lo que quedaba de su cuerpo colgaba como un cerdo ensartado en un asador ante ellos, inmolado en esos brazos, consumido por las llamas. Un momento, llamas. Louise observaba atentamente cómo cintas de fuego y llamas descendían en círculos por los brazos del chico, filtrándose hasta sus hombros, quemando la sangre, antes de extinguirse finalmente. Incluso desde donde estaba sentada, sintió solo un hilo de calor. Llamas. Al igual que la escarcha antes que ella, siempre había sido adicta al calor. Lo necesitaba, lo deseaba, lo ansiaba por completo. Era como una droga para ella, algo sin lo que no podía vivir.
Y justo aquí, ahora mismo, estaba prácticamente contemplando un infierno viviente. Y allí, en su pecho, como si alguien lo hubiera tallado en el acero, un zorro. Su interés por el joven se disparó, igual que la temperatura. Delicioso. Oye, niño. Llamó. El joven se giró, inmóvil, como una marioneta desgarrada. Esos ojos azules, ahora teñidos de un matiz escarlata, la miraron fijamente. La confusión danzaba en sus profundidades, como si no se molestara en entender por qué lo llamaba, por qué le hablaba. Ella le hizo un gesto para que se acercara, sin hacer caso de las miradas incrédulas de Deathshot y los demás. Él obedeció de inmediato, saltando del suelo de Nanue, dejando huellas de sangre a su paso. Killer Frost aprendió otra valiosa lección en ese instante. Era un asesino. Claro, lo había visto destrozar al gigante, pero al verlo caminar, al observar sus movimientos, lo supo. No desperdició ni un solo paso. Su punto ciego siempre apuntaba hacia el sur, lejos de ella y sus compañeros convictos. «Quítame estas cosas de encima», exigió. Frunció el ceño. Killer Frost sonó robótico, como si recitara el nombre de memoria. «¿Eres una amenaza?» «¿Quién? ¿Yo?» Se burló, fingiendo levantar dócilmente los brazos atados. «Acabas de partir a ese cabrón por la mitad y crees que voy a intentar algo». «Muy bien». Su mano se movió una vez, presionando un pequeño dispositivo frente a sus grilletes. Cayeron con un golpe sordo, y su collar hizo lo mismo segundos después. No perdió tiempo. Sus manos encontraron su muñeca, se cerraron alrededor de ella como un torno y la apretaron con todas sus fuerzas. Las llamas se encendieron y ella las absorbió, saboreando el calor, la sensación, la capacidad de sentir una vez más. Una parte de ella solo deseaba devorarlo, consumir esta nova de energía abrasadora y hacerla suya, y como un borracho que lucha por resistirse a su bebida favorita, de alguna manera logró alejarse. «Oh, sí», ronroneó ella, tirando hacia atrás. «Eso es lo que hay». Una vez que hubo bebido hasta saciarse, lo soltó, notando su mirada perpleja. «¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué no?» Su sonrisa burlona pareció desequilibrarlo y desconcertarlo. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Mi tarea es supervisar. Un parpadeo. Y eliminar amenazas». «Bueno. No es muy hablador». «Entonces, ¿por eso lo mataste?» «Era un peligro», respondió. «Vi una amenaza y la eliminé». Una espina de orgullo pinchó a Killer Frost y la detuvo cuando escuchó esas palabras. Podría haberlo manejado yo mismo. Otra pausa. Para su incredulidad / deleite, un ligero rubor tiñó su rostro. No quise ofender. Una sonrisa se dibujó en las comisuras de su boca. «¿Cómo te llamas?» «Naruto, Tebayo». «Naruto». Me sonó el nombre. «¿Qué nombre tan feo?» «Mi madre me dijo que ese era mi nombre», murmuró el niño, apagando las llamas en su mano. «Me gusta». «¿Y el tuyo?» «El hada». «Me gusta ese nombre. Es mejor que el mío». Eso la dejó sin aliento. «Oh. Mierda. Genial». Ahora se sentía como una zorra por decir eso. «Lo siento, está bien. Ya me he acostumbrado». Una pausa. ¿Has sufrido alguna lesión? ¿Qué? A Louise le empezó a hervir la sangre, en el buen sentido, cuando una mano rozó su espalda, inspeccionándola. Un rastro de calor la siguió. ¿Este chico tenía idea de lo que hacía? Sintió que le temblaban las piernas, que le chocaban las rodillas al sentir una oleada de placer. Todo esto por una caricia sangrienta. ¿Estás herido? No fue una declaración. No, logró balbucear, estoy bien. Bien, resopló. No quiero ver a un aliado herido. Killer Frost sonrió, acariciándose la cabeza. Le gustaba este chico. Y desde luego, no estaba de más hacerse amigo de alguien que era una antorcha viviente. Buen zorro. N/A, y ahí vamos. Como prometimos, Killer Frost consiguió su fic. Puede que sea la última, pero no será la última. Sé que habrá preguntas, así que aquí está. Este Naruto fue secuestrado de una aldea poco después de nacer. ¿Su madre, te preguntarás? Exacto. La mismísima zorra, Amanda Waller. Habrá muchos giros bruscos en esta historia, ya que vimos a Naruto pasar de ser un pequeño dron aparentemente obediente a un auténtico terror con nuestra chica Frost favorita. Entonces, en las palabras inmortales de Atlas, reseña, ¿sería tan amable? Y, por supuesto, disfruten del avance. 2 por el precio de 1. Avance. Naruto tragó saliva. Son muchos chicos. Frost le puso una mano en el brazo. No te preocupes. Te cubro.
La sonrisa que él le dedicó fue tan cálida que sintió que su corazón congelado se rompía en 1000 pedazos diminutos. No, dijo, y el arma se le cayó de la mano, resonando en el suelo. No lo haré. No le dispararé. Frost sintió que su corazón congelado se aceleraba. Entonces oyó la voz de Waller. Entonces no me dejas otra opción. Oh, oh. En un instante, la nuca de él empezó a latir con fuerza. Frost lo vio y sintió que su sangre, ya congelada, se helaba de nuevo. Ahora que el collar había desaparecido, lo podía ver. Y quiso gritar. Porque vio esa pequeña X roja brillando cada vez más con cada segundo que pasaba. Bomba. Tenía una bomba en el cuello, y ni siquiera lo sabía. Una serpiente de terror se formó en las entrañas de la gélida mujer. No, no. Capítulo 2. Cálido. Naruto se sintió cálido. Si bien a menudo sentía calor gracias a su don de las llamas, al demonio sellado en su interior, este era un calor diferente. Florecía de su pecho y se extendía por sus extremidades como un fuego salvaje, amenazando con consumir todo el plano en una columna de llamas. Enviando pequeñas brasas de vergüenza que le quemaban las mejillas cada vez que miraba a cierta peli azul. Louise Lincoln. También conocida como Killer Frost. Una zorra mortal cuya existencia era totalmente opuesta a la suya, en todo el sentido de la palabra. Ella era hielo. Él, fuego. Y, sin embargo, a pesar de eso, ella lo hacía sentir cálido. Él. La encarnación misma del fuego. Energía. ¿Por qué pasó esto? No podía relacionarla con nada que hubiera visto, sentido, antes en su vida. Waller, madre, se recordó con esfuerzo, siempre le decía que los sentimientos eran peligrosos. No importaban. Que te debilitaban, y que la debilidad, el sentimentalismo, te mataban. No debería estar pensando esas cosas. Albergando esos pensamientos extraños. Pero esta era la primera vez que trabajaba con alguien, una mujer nada menos, que no se asustaba al verlo. Le gustó eso. Naruto no sabía por qué le gustaba, pero le gustaba. Aún así, ella era fría. Sí, tenía frío. Eso lo entendía. Frost sabía cómo apagar sus sentimientos. Como él. Y aún así, qué asco. Ojalá. Ve a menearle la verga a esa rubia de ahí. Harley le gritaba al molesto Capitán Boomerang, irritado por sus intentos de cortejarla. Entrecerró los ojos azules. Su cuerpo se movió ligeramente en el asiento. Un movimiento de sus muñecas abrió las ataduras que lo sujetaban a la silla. Otro sacó un filo de su manga y un tercero lo lanzó hacia arriba, por encima de la silla, con la cuchilla apuntando amenazadoramente hacia el australiano. Espera, amigo. Hazlo, y te declararé una amenaza para la misión, susurró, empujando el borde lo suficiente como para mancharle la piel de sangre. Mato amenazas como tú. ¿Entiendes? Las palabras brotaron de sus labios en un extraño arrebato de ira, pronunciadas antes de que su condicionamiento pudiera detenerlas. Boomer palideció y asintió apresuradamente, murmurando en voz baja mientras dudaba. Harley se rió. Oh no, los ninjas son increíbles. Lo estaría, pero aún estoy en formación. Tengo mucho que aprender. Bufando, el rubio se recostó en su asiento, y los grilletes volvieron a cerrarse a su alrededor. Frost hizo algo muy extraño entonces. Ella se rió. No era un sonido suave, si acaso, era ligeramente ronco, como humo agitándose en la miel, y le hizo latir el corazón como un caballo de carreras. Sus labios carnosos se curvaron en una sonrisa peligrosa mientras lo miraba, con los ojos brillantes danzando. El aroma a lilas le inundó la nariz cuando ella se inclinó hacia él, hasta donde la silla se lo permitía, con aspecto de haber ganado la lotería. Al ver que sus dedos se movían nerviosamente hacia los suyos, la complació con un toque extraño en la muñeca, sin saber por qué. La expresión de su rostro fue de un deleite instantáneo y extasiado, y se desvaneció en el momento en que él retiró la mano. ¿Estás satisfecho ahora? Bueno, que me aspen, suspiró la reina de hielo, absorbiendo el calor que se desvanecía como una droga. Habla. Y yo que pensaba que te habías quedado mudo después de que nos gasearan. No soy mudo. Podrías haberme engañado. Contenta, se apartó. Él esperaba que se callara después de eso. Que lo dejara en paz. Que pensara. Que se librara de esa extraña sensación. No iba a ser. ¿Ey, qué? ¿Por qué te gasearon, de todos modos? Mamá no me trata diferente a los demás. Naruto se encontró respondiendo con la verdad. No tenía ganas de mentirle. De todos modos, no tenía sentido ocultarlo ahora.
Mi misión es asegurarme de que triunfes a cualquier precio, así que sufriré lo mismo que tú, Tebayo. La única diferencia es que no tengo una bomba en el cuello. Contó mentalmente 3 segundos de silencio. Entonces se desató el infierno. ¿Qué? ¿MMM? Parpadeó el rubio, desconcertado al ver que los 4 de los 5 convictos empezaban a gritar a la vez. ¿Dije algo? Locura. Esa maldita perra. Y yo que pensaba que estaba loco. Boomer fue considerablemente menos discreto. Oye. Esa maldita ballena gorda es realmente tu mamá. ¿Qué dije sobre las amenazas? El australiano palideció de nuevo. Bueno, ya me callo. Durante todo ese tiempo, Frost había permanecido en silencio. Cuando por fin habló, cuando por fin la miró, sonaba casi triste. Pobre niño. Lo siento por ti. A Naruto le extrañaron esas palabras. Muy extrañas, de verdad. ¿Perdón? ¿Por qué? ¿Por qué alguien como Louise Lincoln sentiría lástima por él? ¿Debería sentir rabia hacia Amanda Waller, la mujer que lo había criado desde que tenía memoria? Quizás, de haber sabido que no era su madre, habría cambiado de opinión. Quizás, de haber sabido que lo había alejado de otro mundo, de su madre y su padre, convirtiéndolo en un ser insensible, entonces, tal vez, sentiría algo. Pero no lo hizo. Habría sido lo humano sentir curiosidad por sus orígenes y por cómo lo habían tratado, pero Naruto no podía sentir nada parecido. Claro que nunca había sido humano, ¿verdad? Daba igual. Mientras tuviera gente que lo comprendiera, gente como Louise, espera. ¿De dónde había salido eso? La miró con los ojos entrecerrados. ¿Qué me estás haciendo? No le gustaba esa sensación. Era nueva. Extraña. Aterradora. Yo. Un parpadeo. No estoy haciendo nada. Sí. Lo eres. Tenía que serlo. Tenía que serlo. No había empezado a sentirse así hasta que ella apareció ante él. Basta. Ya. Lo que tú digas, amigo. Ella rió, le guiñó un ojo, y él sintió que sus mejillas se enrojecían aún más. Antes de que pudiera preguntarle, las luces de advertencia parpadearon en rojo, y los arneses se abrocharon a cada uno. En algún lugar del estruendo, Arley hablaba. ¿Crees que eso significa que estamos aquí? Cajas de metal los envolvieron al instante, aislándolos. Naruto creyó ver un destello de miedo real, en los ojos de Louise antes de que el acero se alzara y los separara. Luego cayeron. Naruto solo sintió un vuelco en el estómago cuando el contenedor metálico que era su prisión se desplomó. Oyó vagamente a los demás gritando, chillando, a Arley riendo, ¡qué loca! Y luego a Deathshot maldiciendo y profiriendo obscenidades a Waller, exigiéndole que abriera los conductos. Entonces, por encima de todo eso, por encima de todo el ruido, se oyó la voz. Su voz. Recuerden este sentimiento, convictos. Tengo sus vidas en mis manos. Un paso fuera de la línea, un error, y ni siquiera tendré que detonar las bombas. Mi hijo los acabará. Maldita zorra. Rugió Deathshot. Deja de hacernos el tonto y abre los malditos paracaídas. En ese preciso instante, las cajas que sostenían la hendidura se abrieron y las sillas se cayeron. Gotham corrió a saludar a Naruto, los grandes edificios que eran sus brazos se abrieron para dar la bienvenida a sus viejos amigos. Fue hermoso. Naruto nunca había visto el horizonte de Gotham en toda su vida. Nunca de noche. Sus misiones lo habían llevado a Metrópolis, ciudad central, incluso a Grecia, pero de alguna manera esto los eclipsaba a todos. También habían estado de día, disfrazados, sin posibilidad de disfrutar de las vistas. Esto era diferente. Otro mundo. Luces centelleantes danzaban ante sus ojos, docenas y docenas de edificios se extendían bajo ellos, creciendo a cada instante. Desde allí podía ver el puente y la bahía, extendiéndose hasta tierra firme en la distancia, aún brillando con esas joyas brillantes. Siempre le habían encantado caídas como esta. Eran cuando se sentía más libre. Entonces oyó los gritos. ¡Mierda, mierda, mierda! Chillaba Frost, extendiendo desesperadamente los brazos y las piernas en un vano intento por frenar la caída. Estamos jodidos. Estamos jodidos. Si no fuera tan aterrador para ella, y él no hubiera tenido la mayoría de sus emociones extraídas, Naruto podría haberse reído. Distraídamente, se preguntó por qué gritaban todos. ¿Acaso se daban cuenta de que no iban a morir? Por retorcido que fuera, reconoció una muestra de dominio al ver una madre no los enviaría hasta allí solo para convertirlos en manchas en el suelo. No tenía miedo. Podía regenerarse de casi cualquier cosa, excepto de la decapitación.
Incluso una caída como esta solo le rompería una pierna, o dos. En efecto, sintió el tirón de fuerza en los hombros segundos después, y luego otro mientras el impulso disminuía. ¿Ves? Dijo con cara seria. No está tan mal. Entonces se rompió un paracaídas. Supo de inmediato a quién pertenecía, justo cuando el grito de sorpresa de Frost llenó sus oídos. Me estás tomando el pelo. Inmediatamente, buscó el mecanismo de liberación de su propio paracaídas. Déjala ir, Naruto. Sabes que no tolero las distracciones. El instinto se apoderó de él con la voz de Badger. Obedece. Ella era su madre, la que lo había criado, cuyos elogios y amor anhelaba. Debía obedecer. No cabía ninguna duda. Entonces sintió algo más. Ira. Anhelo. No había otra palabra para describirlo. Buscó torpemente el cierre de su paracaídas, mientras el resto de su cuerpo gritaba. No era aceptable. La lógica dictaba que necesitarían al resto del escuadrón si pretendían infiltrarse en el manicomio. Pero era más que eso. Era irracional, insensato y estúpido, los sentimientos de un niño que aún no era un hombre, pero él no quería que ella muriera. Negativo, dijo con voz apagada mientras el fuego llameaba a su alrededor, silbando por el auricular. Es necesaria para la misión. Le pareció oír una inhalación sobresaltada. Estás desobedeciendo. Cualquier otra cosa que pudiera haber dicho murió en un rugido de viento. En un momento se deslizaba cómodamente hacia el suelo. Al siguiente, lanzó una llamarada, lanzándose en su camino. Uf. El aire se le escapó de los pulmones al chocar, sus brazos se cruzaron sobre su pequeño cuerpo, envolviéndola mientras su propio paracaídas se desviaba hacia la derecha, colapsando. No era suficiente. Ardía con más fuerza, sus poderes flaqueaban mientras Louise bebía de él sin querer. Más. Sube. Sube. Sus ojos brillaron de un blanco impío, los propulsores abrasaban el aire a su alrededor, hirviendo sus pulmones. Arriba. Una última vez, avivó las llamas de sus pies. Con toda su fuerza, pero sin éxito. La gravedad los tenía en sus manos, y no tenía intención de soltarlos. Se giró, dando la espalda al suelo que se abalanzaba sobre Louise, aferrándose con fuerza, cada vez más fuerte, hasta que oyó un jadeo que superó su gemido de satisfacción. Ella vio lo mismo que él y se acurrucó contra él, preparándose para el impacto. Las calles de Gotham se precipitaron a recibirlos, y ¡ay, Dios mío! Esto iba a doler, dolió. Dolió tanto que sintió que sus pensamientos, él mismo, se rompían en pequeños pedazos. Coche. Dolor. Destrozado. Una supernova al rojo vivo de agonía abrasadora le recorrió la espalda al estrellarse contra el coche. El acero se dobló a su alrededor, el paracaídas se dobló sobre ellos como una manta. Naruto apenas lo notó. Su columna vertebral estaba destrozada en una docena de pedazos, fragmentos de hueso rebotando dentro de su cuerpo, causando estragos en sus intestinos. Ya se estaba ahogando con la sangre mientras bajaba desesperadamente su temperatura interna, intentando no derretir el coche más de lo que ya lo había hecho. Con todas sus fuerzas, con toda su mente, con toda su voluntad, se obligó a no gritar. A aguantar, aferrarse y luchar. ¿Alguien, de Axot? Estaba retirando el paracaídas. La tela estaba pegajosa de sangre. Su sangre. ¡Ay! Eso no era bueno. Frost gritó, quitándose de encima. De repente, los demás aparecieron, amontonándose sobre él con miradas preocupadas. Su visión se oscureció instantes después, dejando solo los ruidos. Las voces. Oh, joder. ¿Alguien tiene alguna venda? ¿Estás loco? Me caí de cabeza. Sigo viendo estrellas. Algo plateado brilló en el rabillo del ojo de él. Boomer, ¿qué estás haciendo? Esa pequeña comadreja me amenazó, Lautón. Ahora pretendo devolverle el favor. El crujido áspero del hielo congelado le llenó los oídos. Entonces el capitán gritó. Mi brazo. Perra loca y fría. Tócalo otra vez y te congelaré las pelotas. Mierda. Resonó la voz de Arley. Frosty está cabreado. Silencio, payaso. Déjame matarlo y acabar con esto. No lo necesitamos. ¿Sí? Oye, escucha aquí, eso es todo. Todo se disolvió en un galimatías. Después de eso, los sonidos del combate se interponían en la oscuridad. Todo se estaba desmoronando. Necesitaba despertar. Abrir los ojos. De alguna manera, Naruto logró pronunciar una palabra. Bien, jadeó, expulsando un chorro de sangre. Bien. Bien, 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 bien. Está bien. Solo dame un segundo.
Mentalmente, expulsó los fragmentos de hueso de sus pulmones, exigiendo a su cuerpo que comenzara el agonizante proceso de reparación, derritiendo los pedazos rotos y fundiéndolos de nuevo. Heridas graves como esta siempre requerían toda su atención. Incluso el más mínimo desliz significaba la muerte. No podía equivocarse, en absoluto. Ni siquiera un poquito, eso se sintió bastante agradable. Sus leves gemidos de agonía se convirtieron en suspiros de alivio cuando unas manos frías se posaron sobre las suyas, enfriando la sangre, congelándola y ralentizando el flujo. Dejó de desangrarse. Sus heridas se cerraron, su cuerpo trabajando a destajo para reconstruir, reemplazar, lo perdido. Yació allí, hecho un ovillo en agonía, durante lo que pudieron haber sido horas, pero solo fueron 5 minutos. Los dolores se manifestaron en cuanto intentó moverse, y su cuerpo lo maldijo al levantarse. Louise apareció al instante. Bien hecho, ronroneó ella, acariciándole la mejilla. Buen zorro. Frunció el ceño y una gota de sudor le resbaló por la mejilla mientras ella lo ayudaba a ponerse de pie. ¿Por qué me llamas así? No sé. Me pareces un zorro, sonriendo así. Sides, su mirada se desvió hacia la izquierda. Como yo lo veo, ahora me debes una. Siguió su mirada, notando que uno de ellos brillaba por su ausencia. Araña negra, de Axot, Arley, Frost, él mismo, ¿dónde está Boomerang? Louise sacudió la cabeza. Naruto se encontró mirando fijamente un montón de hielo roto. Creyó ver un boomerang sobresaliendo entre los fragmentos. Una extraña sonrisa se dibujó en su rostro. Gracias. Vete, tú. Su mano se balanceó hacia atrás, dándole un suave manotazo en el trasero. No era propio de Badger. Le gustaba golpearlo en la cabeza cuando desobedecía. Fuerte. Era una simple palmadita. Eso era todo, se dijo. Naruto lo consiguió. Bueno, si es el hijo de puta más frío que conozco. Saludos. Naruto levantó un brazo en un saludo silencioso mientras cruzaban el balcón hacia el salón Iceburg. La voz de Penguin resonó en una cálida bienvenida, resonando entre los guardias armados como el saludo de un viejo gong. Uno de ellos se sobresaltó, pero una mirada del dueño lo dejó inmóvil como el hielo una vez más. Parecía que la camaradería había destruido al rubio tanto como su talento para la intimidación. Parecía completamente tranquilo ante la sutil burla. Sus ojos azules solo reflejaban las luces danzantes sobre el hielo. Frost se preguntó eso mientras esos ojos pequeños y brillantes se posaban en él. ¿Tienes lo que necesito? No era una pregunta. El pingüino le dedicó una sonrisa triste. Así lo hago, muchacho, así lo hago. Apartó su plato de pescado a medio comer y aceptó una lima gruesa de uno de sus hombres. Louise arqueó una ceja. Naruto actuaba como si conociera a Pingüino. El viejo pájaro, en cualquier caso, sin duda lo conocía. Ella también reconocía el respeto cuando lo veía. Lo que la molestaba, incluso estando a su lado, era eso. Cuando le había clavado Naruto semejante gancho a Pingüino. He tomado medidas para que tú y tu pequeño escuadrón, por así decirlo, entren a escondidas en la granja de locos, tal como pediste, decía mientras ella volvía en sí. Se desplegarán mañana al amparo de la oscuridad, así que asegúrate de descansar un poco en las habitaciones de arriba. Y es importante que los sigas a... Entonces vio a Arley. Tú. Aplastó la mesa con el puño y buscó una pistola. Payaso. La escarcha palideció. Ah, mierda. Ya no estás enfadada por ese camión, ¿verdad, Penguin? Exclamó con un pequeño chillido al acercarse al cañón. Naruto y Deathshot se alejaron de inmediato, alejándose de lo que casi seguro sería un tiroteo. Deathshot frunció el ceño, levantando las manos lentamente, sin apartar la mirada de Naruto. El hombre seguía sospechosamente inmóvil. ¿De verdad vamos a jugar a quien tiene el arma más grande aquí, muchachos? Ahora media docena de armas se apuntaban hacia ellos. Frost permaneció inexpresiva, luchando por no sonreír. ¡Guau! Arley tragó saliva. Estoy pensando que somos, me has costado dinero, graciosa. El pingüino estaba poniéndose histérico, con la mandíbula moteada colorada de la rabia. Ella y su novio chiflado me robaron el camión de cigarrillos y lo tiraron al río. Nadie engaña al pingüino. Importa que ya no esté con el señor J. Suficiente. Una palabra de Naruto. Eso fue todo lo que hizo falta. Te estás convirtiendo en una amenaza. Sus ojos furiosos brillaron mientras daba un paso al frente para tomar los archivos. No tolero eso ni para mí ni para mis agentes a la ligera.
Ahora, una mano se alzó, con la katana desplegándose como un rayo en su mano, blandiéndola antes de que nadie pudiera atacarlo. A menos que quieras que te parta en dos, te sugiero que les digas a tus chicos que guarden las cerbatanas. Antes de que me enfade. ¿No te gustaría que me enfade, pingüino? ¿Por qué tú, pequeño? La hoja se acercó un poco más. Siguió un momento de silencio mientras el rubio, impasible, miraba fijamente al jefe del crimen, sin ceder ninguno de los dos. Finalmente, este cedió. «Quítala de mi vista, muchacho», murmuró, apartando la mirada de esos inquietantes orbes. «Antes de que haga algo de lo que me arrepienta». El rubio gruñó y giró. «Me alegro de que hayamos podido llegar a un acuerdo». Frost podía sentir sus ojos sobre ella mientras se ponía las mangas. Habían subido a las habitaciones de arriba para armarse y blindarse para el día siguiente. Para su sorpresa y deleite, había encontrado estas piezas de su antiguo atuendo, sin duda traído de contrabando por los hombres del pingüino. Le tenía mucho cariño a su antiguo atuendo, distraía a sus oponentes y, al mismo tiempo, le daba un toque de estilo. Por su parte, el chico se había arropado con un casco y una capa de zorro sobre sus tradicionales vestimentas rojas y negras. El primero ocultaba fácilmente la mayor parte de su rostro, mientras que al mismo tiempo le otorgaba a la mitad inferior de su rostro un aire amenazador con sus mejillas patilludas y dientes blancos como perlas. En ese momento, esos dientes habían desaparecido por completo. Su boca la miraba boquiabierta formando una pequeña O rayos. Uno pensaría que el pobre chico nunca había visto a una chica. Se pavoneó ante la atención. ¿Te gusta lo que ves, zorro? Él miró hacia otro lado, avergonzado. Tal vez. A pesar de todo su discurso sobre estar siempre alerta, acercarse sigilosamente a Uzumaki Naruto resultó engañosamente fácil. Louise lo siguió como una sombra, manteniéndose en la oscuridad, evitando las estrellas, segura de que él la conocía. Tenía que conocerla. Naruto no dejaba de mirarla. Si no era consciente de su presencia, no era un buen shinobi. Mejor para ella, entonces. De esta manera es más sencillo. Aún así, logró controlarse, controlar sus impulsos. Hasta que él se fue a su habitación. Fue entonces cuando se derrumbó. Entró tras él. Así de simple. Sin pausas, sin preámbulos. Simplemente le dio un buen golpe al pomo de la puerta, la rompió y ésta se abrió sin problemas. Él no salió del baño, no protestó, no hizo nada. Si siquiera se dio cuenta de la presencia de Frost en su habitación, no pareció demasiado preocupado, si el sonido del agua corriendo era una indicación. Su cuerpo ansiaba su calor, ansiaba su fuego, su cuerpo como una droga. Apenas unas horas sin él, ya estaba entrando en abstinencia. Un momento después, dejó la ropa a un lado, tirando la fina tela azul amontonada a los pies de la cama. Estaba a punto de apagar las luces y esperarlo en la oscuridad cuando a Louise se le ocurrió algo. No tenía por qué ser así. No tenía que esperar su calor. Podría tenerlo ahora mismo. A Louise le gustó esa idea. A ella realmente le gustó mucho. El ruido de pies descalzos era casi imperceptible sobre el agua corriente de la ducha. Sus dedos rodearon el pomo de la puerta del baño y la abrió casi sin hacer ruido, contoneándose al entrar en la pequeña habitación. Una pausa, para asegurarse de que él no la estuviera esperando. Entonces, y solo entonces, Frost se movió. Despacio, muy despacio, con cuidado de no hacer el más mínimo ruido, entró, cerrando la puerta y el pomo a sus espaldas. Más allá, podía verlo. La brillante mata de su cabello rubio apenas se veía tras el cristal moteado de la puerta. Tarareaba para sí mismo, con su voz suave y grave subiendo y bajando en un crescendo tranquilizador que le hablaba de la manera correcta. Era imposible que él aún no la viera. Y era todo lo que necesitaba saber. Sin pensarlo, Louise agarró el pomo y abrió la puerta. Lo que vio al estar de pie casi le hizo babear en la comisura de la boca. Premio. Se sacudió, reprimiendo el impulso de saltar allí mismo. Un instante después, su lengua salió sin que nadie se lo pidiera y se lamió los labios. Dedos temblorosos se extendieron, ansiosos por tocar. De espaldas a ella, el cuerpo de Naruto brillaba con la humedad fresca de la ducha, iluminando las cicatrices que le cruzaban la espalda. Louise se detuvo, momentáneamente desconcertada. Muchas cicatrices. No las suficientes para restarle atractivo, pero sí para calentarla en zonas que ni siquiera sabía que tenía. Así, su último atisbo de paciencia se desvaneció. Ella entró en la ducha con él y la cerró con un golpe sonoro. Bueno, hasta ahí llegó el sigilo. Oye, ronroneó ella, mordisqueándole la oreja.
¿Hay sitio para uno más? Naruto no gritó cuando sus manos rozaron su espalda, no gritó para que saliera. Bien. Eso era bueno. Simplemente se giró y la miró. Vio su desnudez. La sorpresa cruzó su expresión, fugaz, cuando su frente se presionó contra la suya. Su cuerpo quedó empapado al instante, en más de un sentido, empujándolo contra la pared, con las manos aferrándose, haciendo círculos. Sus pechos se presionaron suavemente contra su pecho y el rubio se puso rígido al instante. Algo duro presionó contra ella. Cálido. El fuego inundó sus venas como ningún otro podía. El calor de su cuerpo, su elemento, le erizó la piel. Casi llegó al clímax en ese instante. Y él ni siquiera estaba dentro de ella. ¿Qué me estás haciendo? Fue un susurro en su cuello, apenas audible entre el agua corriente. Su cuerpo vibraba con tensiones indescriptibles, temblando como un cable de alta tensión en sus manos. No debería sentir esto. Los brazos se movieron por sí solos, la prensa de hierro en sus caderas la amasaba, la agarraba, la atraía hacia sí. No debería, pero tú, ni siquiera sé qué hacer, pobrecito, lo arrulló, tocándolo. Eres virgen, ¿verdad? Naruto se puso completamente escarlata. Lindo. Déjame mostrarte entonces. Sus labios encontraron los de él y toda resistencia se desvaneció. La cabeza de Naruto se inclinó hacia el beso con un gemido, su lengua enredándose con la de ella. Ella dejó que la presionara contra la pared de la ducha y la penetrara hasta el fondo. Todo ello, bebiendo a fondo de la fuente de su poder. El calor chocaba con el frío y ninguno cedía, el agua se convertía en hielo, luego en vapor, y de nuevo en hielo en la ducha mientras se devoraban mutuamente. Sí, así es, ella lo vio con delicadeza, diciéndole qué hacer, qué le gustaba. Sorpresa, Naruto resultó ser un amante muy capaz cuando se lo proponía. No volvieron a cruzar palabras durante las 3 horas siguientes. Porque no hacía falta ninguno. Frost se alegró de ver que Naruto sonreía mucho más a menudo después de esa noche llena de felicidad. También era, extremadamente violento. Ese último pensamiento resonó inquietantemente en su mente mientras contemplaba las ruinas de lo que una vez fue una enfermería. Los guardias y forenses masacrados, algunos reducidos a cenizas en las paredes, otros aniquilados por la espada ensangrentada en las manos de la rubia, su rubia. Con el arma aún goteando sangre y llamas. Había bromeado al sugerir que sería más fácil simplemente matarlos, pero esto fue brutal. Vale, eso funcionó. Se incorporó de la camilla y echó un vistazo al cuello roto, donde una bala de la suerte casi le había quitado la vida. Qué raro. Había otra cicatriz allí, una que le resultaba casi familiar. Demasiado familiar. Ja. Debe ser su imaginación. Tenías razón, Tebayo, murmuró en voz baja, observando la matanza con una desapasionada intimidación. Eso fue fácil. Una sonrisa peligrosa se dibujó en sus labios. Y divertido, además. Envainó la espada mientras ella se acercaba, y un gesto de acero la hizo deslizar en su funda. Cuando ella se acercó para besarlo, él lo aceptó como una bendición, aferrándose con fuerza a su cuerpo frío. ¿Ves? ¿Qué te dije? Se apartó con una sonrisa alegre, rodeándolo con los brazos. Es agradable desconectar, ¿verdad? ¿Vivir un poco? La abrazó con más fuerza. Esto era malo. Se estaba volviendo adicta a él, a su calor, a sus besos, a todo lo que lo rodeaba. Louise sabía que se estaba enamorando, y enamorando rápido. Enamorando con fuerza. Su parte racional le exigía que terminara con esto antes de que fuera demasiado tarde. Porque el amor dolía, porque el amor era frío y esto solo dolería cuando terminara, dolía tanto, la sonrisa que le dedicó fue tan cálida que sintió que su corazón helado se rompía en 1000 pedazos. Sí, supongo que sí, basta. Gritó la voz de Bayer en sus oídos abruptamente, casi como un lamento proveniente de los auriculares. Creí haberte dicho, Naruto, nada de distracciones. Te lo dije. Se acabaron las excusas. Se acabó el tiempo. Esto se acaba ahora. Mátala. Así, el momento de frivolidad y pasión se marchitó y murió. Con esas palabras, todo se derrumbó. No lo haría. ¿Lo haría? Un arma se dirigió hacia Louise y, por un instante, solo un instante, temió que realmente lo hiciera. Disparar. Matarla. Entonces, esos ojos azules, antes vacíos e insensibles, se suavizaron. Su brazo se desplomó. No, giró y el arma se le cayó de la mano, resonando en el suelo. Su bota salió disparada, alejando la tentación. No lo haré, Waller. No le dispararé. Waller.
no, madre mía. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Frost sintió que su corazón congelado se aceleraba. Entonces volvió a oír la voz de Waller. Entonces no me dejas otra opción. Adiós, hijo. Oh, oh. Naruto frunció el ceño. Eso no sonó. En un instante, la nuca de él empezó a latir con fuerza. Frost lo vio y sintió que su sangre, ya congelada, se helaba de nuevo. Ahora que el collar había desaparecido, lo podía ver. Y quiso gritar. Porque vio esa pequeña X roja brillando cada vez más con cada segundo que pasaba. Bomba. Tenía una bomba en el cuello, y ni siquiera lo sabía. Una serpiente de terror se formó en las entrañas de la gélida mujer. No, los ojos azules se salieron de sus órbitas. Mierda. Con esa rara palabrota, sus ojos se encontraron con los de ella. Se encontraron. Ella vio el miedo en ellos, la comprensión. Parecía un niño pequeño, aterrorizado, asustado, y no había nada que ella pudiera hacer. Iba a morir y él lo sabía, ella lo sabía y no. Desesperada, lo agarró, con sus poderes despertando. Naruto. Un estallido ensordecedor llegó a sus oídos en el instante siguiente. Este video fue creado por el canal de Creepy Anime Oficial. Si estás escuchando esta historia en otro canal con esta marca, es porque ha sido robado de mi canal y subido sin ningún esfuerzo. Por favor, haz lo correcto y denuncia al ladrón, y si quieres ver más contenido como este, visita mi canal. Capítulo 3. Infierno. Mataste a mi hijo. Amanda Waller se sobresaltó violentamente cuando todas las pantallas frente a ella estallaron repentinamente en chispas de estática, sumiendo la habitación, y a ella, en una oscuridad absoluta. Atrapada allí, en la oscuridad total, la corpulenta mujer buscó en vano el botón de pánico, solo para descubrir que su gruesa mano se cerraba en el vacío. No está ahí, siseó la voz, peligrosamente cerca. Retrocedió a toda prisa, buscando a tientas su arma. Al principio, la razón debería haber sido, en parte, obvia. Naruto estaba muerto, ¿no? Y la pantalla que tenía delante lo reflejaba claramente. Pero no, esto no tenía nada que ver con la muerte de su hijo. Más bien, tenía todo que ver con el intruso, con su repentina pérdida de control. No tenía sentido. ¿Dónde estaban los guardias, la seguridad, los drones, los... Un grito ahogado escapó de sus labios cuando un destello de acero se disparó en la penumbra, separando su mano del arma. Su pulgar e índice se desprendieron, con los dedos aún chorreando sangre. Algo plateado brilló en la oscuridad una vez más, y un tercer dedo se desprendió de su palma. Ahora ella se quedó boquiabierta al ver a la pelirroja mirándola con lascivia. Déjame enseñarte una cosa o dos sobre la crianza de los hijos, Tebane. ¿Cómo había entrado allí? ¿Quién era? ¿Por qué estaba cubierta de sangre? ¿De dónde venía? Tantas preguntas que no podía formular. Nada que pudiera decir mientras miraba fijamente a esos ojos, a esa mujer ensangrentada. Esos inquietantes ojos grises la perforaban, sus mechones carmesí flotando en una brisa invisible. La juzgaron y la encontraron indigna. Y al final, en sus últimos momentos antes del dolor, solo una palabra acudió a la mente oscura de Amanda Waller. Mierda. Luego vinieron las cadenas. Sí. Así es. Cadenas. Se abalanzaron como seres vivos. Serpientes afiladas la ensartaron en las piernas, lanzándola por los aires antes de que pudiera siquiera pensar en salir de la silla. Levantada como si no pesara más que una pluma, se vio violentamente arrojada al suelo, clavada contra la pared. Empalada. Apuñalando. Cortando. ¿Qué era? ¿Qué era? Su mano sana tanteó desesperadamente en la oscuridad. Milagrosamente, esta vez encontró el arma. Su mano se levantó de golpe, disparando sin control. Estallido. El humo y la pólvora llenaron su nariz. La mujer se estremeció, echando la cabeza hacia atrás. Luego gruñó. Lentamente, convulsionando, bajó ese espeluznante roce. ¡Ay! Waller se resistió. No, esos ojos enojados la miraron con lascivia en respuesta, brillando rojos. ¿Cómo estás siquiera? El amor de una madre es eterno, imperecedero. Respondió Uzumaki Kushina, frotándose el agujero en la cabeza, cerrándolo con suavidad, sanando la herida como si nunca hubiera existido. No me mataste entonces, porque era eterna, y griega. Todavía lo soy. ¿Y eso que es eterno? Un destello de un escarlata siniestro y salvaje danzaba ahora en esos brillantes ojos, y sus labios carnosos se curvaron hacia atrás para exponer colmillos mortales y furiosos. No puedo morir.
Pero si te sirve de consuelo, eso dolió muchísimo. Cuando terminó, el borde puntiagudo de una cadena se alzó entre ellos. No, no. Demasiado tarde. La expresión de la pelirroja se volvió atronadoramente asesina y las puntas de sus dedos se apretaron formando una garra. Mamá, nalgona. Mientras tanto, calor. Firepaimbomercuals. ¿Qué? Explosión dolor ¿quieres vivir? Voces, fragmentos de conversación lo llenaron. En un único y glorioso latido, vio su pasado, luego vio el futuro. El mundo se congeló, ardió y volvió a congelarse en un instante. Una risa, la suya, resonó en sus oídos, modulada hasta un punto de oscurecimiento. Y por encima de todo, la voz de una mujer, su voz, la única que importaba, para. Ya no te conozco. Me estás rompiendo el corazón. No puedes seguir volviendo así. Estás yendo por un camino que no puedo seguir. La risa la invadió también. Todo arderá. Naruto sintió que sus ojos se abrían de golpe, intentó respirar y descubrió que no podía. Sus pulmones se llenaron y su pecho se elevó, pero con fuego en lugar de oxígeno. Los recuerdos volvieron a él. Dolor, agonía, un calor terrible en la base del cuello, que se extendió al resto de su cuerpo, hasta que, muerte. Por un instante, solo un instante, no pudo hablar. Cuando sus cuerdas vocales finalmente se recompusieron, solo pudo preguntar, ¿por qué estoy vivo? Fue en ese instante que se dio cuenta de que estaba de pie. Levitando. Unos pies descalzos rozaban el suelo. Desnudo. Recordaba haber llevado botas. Ropa. Pero ahora, no tenía ninguna de las dos. Yo, debería estar muerto. ¿Por qué no tenía miedo? Sabía que estaba muerto, que cualquier forma de existencia que fuera, no podía ser permanente, y sin embargo, simplemente no podía sentir miedo. Todavía estaba entumecido por la conmoción de su muerte, resurrección. Y al despertar descubrió que su cabeza, de hecho, no había volado en pedazos. Estaba vivo y, sin embargo, no. En lugar de su cuerpo, solo vio fuego, apéndices llameantes que apenas podían clasificarse como extremidades. Al concentrarse, creyó distinguir dedos. Sus dedos. Manos. Brazos. Piernas. Pies. Cuanto más luchaba contra el miedo, cuanto más concentraba su mente, mayor era la claridad. Era un cuerpo, ahora y, sin embargo, no era un cuerpo. Todo era cálido. En contraste, el mundo parecía frío. Todo era gris, sin color, como si le hubiera chupado toda la vida. Quizás lo había hecho. Echando un vistazo a su alrededor, vio que la morgue estaba en ruinas. Como si un dios furioso hubiera desahogado su ira al morir, la morgue también lo había hecho. Todo estaba reducido a cenizas y ruinas. Y allí, en el centro de todo, su cuello, convertido en escoria como gelatina, ¡oh! ¡Mi Dios! ¡Puaj! Uzumaki Naruto echó un vistazo a su cadáver y vomitó napalm. Todo el riguroso entrenamiento, todo el esfuerzo que Amanda Waller había dedicado a despojarlo de sus emociones, todo se evaporó en ese instante. Cayó sobre sus manos y rodillas, este dios ardiente, y lloró. Nunca notó que su carne regresaba, músculos y huesos envolvían las llamas rojo sangre que eran su cuerpo. La piel tomó forma sobre la energía retorcida, otorgándole de nuevo sustancia corpórea. Una vez más, nunca lo sintió. Su mente no estaba allí, no, estaba en otra parte. En cualquier lugar menos aquí. Su mente repasó miles de escenarios, cada uno intentando encontrar una explicación de por qué su madre, su propia madre, le colocaría un explosivo en el cuello y luego lo detonaría. Ninguno se presentó. No había, entonces, de repente, lo sintió. Ahora contemplaba aterrorizado, horrorizado, los restos de su cuerpo, y cómo se desmoronaba, dejando atrás los restos carbonizados de su ropa. ¿Cómo iba a usarla así? Y aunque fuera posible, la explosión la destrozó, casi la incineró. La idea de vagar desnudo por el pasillo de un manicomio no le atraía. Como si respondieran a esa misma idea, las llamas regresaron. Esta vez, hicieron lo impensable. Se solidificaron. Como si llevara el mismo calor de la llama misma. Bueno, parpadeó, mirándose fijamente. Esto es nuevo. También se dio cuenta de que estaba solo. Frost se había ido. Su cuerpo no estaba entre los que había carbonizado, lo sabía. La única pregunta ahora era, ¿a dónde había ido? Como para responder a esa misma pregunta, sintió que todo el asilo temblaba. Momentos antes, Louise Lincoln sintió que iba al infierno. Quizás ya lo había hecho.
Esa pequeña parte de ella que aún se preocupaba estaba furiosa. El resto quería encontrar a Wyatt y congelarle el alma. Sin duda, la zorra pagaría. Mierda. Nunca pensó que ambas mitades estarían de acuerdo en eso, y mucho menos en nada. Pero lo hicieron, y ella se abalanzó sobre él como un perro con un hueso. Un hueso frío y congelado que se astilló en su garganta y la ahogó. Naruto, nadie merecía salir así. Ni siquiera había podido enterrarlo. Pobre chico. Wyatt también la había amenazado con volarla en pedazos si no se iba. Y maldita sea su instinto de supervivencia por obligarla a hacerlo. Así que se fue, huyó, ajena a la explosión de calor, a la resurrección del chico, a nada. Aún tenía los labios entumecidos por haberles contado a Deathshot y a los demás su destino. No había pronunciado ni una palabra desde entonces. Su cuerpo los había seguido, sin importarle su destino. Aturdida, siguió a Deathshot y los demás hasta la sala de propiedades, y se quedó allí parada mientras los demás buscaban la memoria Usopp. Ahora ella estaba mirando el terror encarnado. «Te llevaré, Frost», rugió el caballero oscuro, levantando su cuerpo maltrecho del suelo por el brazo. Abandonado. Olvidado. Louise le escupió en la cara. «No me lo hagas difícil», dijo el gruñido. «No seas así». En ese momento, un simple malentendido lo cambió todo. Batman iba a decir lo mismo que Mr. Freeze, comparándola con otro enemigo suyo. Pero Louise, en su estado mental destrozado, interpretó esas palabras como algo completamente distinto. No terminó bien. Frost chilló. «No te atrevas a decir su nombre». Batman sintió repentinamente que se quedaba sin aire cuando una columna de hielo se estrelló contra él por detrás. La repentina embestida elemental lo lanzó por el almacén, con un crujido áspero e irregular que indicaba el final de su pierna derecha, gravemente rota. Una tormenta prácticamente se desató a su alrededor, aullando con furia. Eso no era posible. No debería ser capaz de hacer eso. Louise Lincoln emergió de la cruenta ventisca como una diosa afligida, con los ojos brillantes y las pupilas bañadas de frío y fuego. Al hablar, su voz había cambiado. Ahora era profunda y resonante, vibrando con poder e ira. Resonando. Un infierno gélido danzaba en cada mano, el suelo mismo se derretía, se congelaba, las piedras se desintegraban entre los dos elementos mientras ella se posaba entre el murciélago y la salida. Por un instante, solo un instante, creyó verlo vacilar. Fue suficiente. En un instante, ella lo atacó, asestando una patada circular fulminante a Batman en las costillas. Su cuerpo se deslizó como un muñeco de trapo por el almacén, y ella corrió tras él. Los Batarangs volaron hábilmente hacia ella en la tormenta. Louise ni siquiera se dignó a esquivarlos. Su mano izquierda se movió rápidamente y un muro de hielo se alzó, interponiéndose hábilmente entre ellos. En ese mismo instante, una columna de fuego surgió de los dedos de su mano derecha, quemando su escudo improvisado y estrellando al murciélago contra su espalda. Derritiendo su armadura, quemando su capucha, abrasando su piel. Cuando intentó levantarse, ella simplemente lo atacó de nuevo. Y otra vez. Y otra vez. Frost se negó a ceder, deteniéndose solo cuando el poder finalmente se agotó por sí solo. No, su enemigo quedó allí al final, tendido boca abajo en el suelo, jadeando. Frost lo vio y no sintió lástima. Solo una ira abrasadora. Hazlo. Era fuego y hielo, calor y frío a la vez, y eso la destrozaba. A Louise no le importaba. Se sentía vacía. Hueca. Como el vacío. Por primera vez en mucho tiempo se había permitido sentir algo, y ese algo le había sido arrebatado. Ahora el murciélago se atrevía a burlarse de ella por ello. La muerte era el único remedio para su temeridad. «No te burles de él», gruñó ella. Ahora, con sable de hielo en la mano, ella cortó. «Mueres. Dolor». Ese fue su único pensamiento mientras él giraba bajo ella, con un destello de metal en la mano. El Batarang le cortó el ojo izquierdo con saña, haciéndole sangre, cegándolo. «¡Ah, maldita sea! No te saldrás con la tuya». Al instante siguiente, Batman desapareció, desapareciendo entre el humo creado por un extraño dispositivo en su cinturón. Louise se abalanzó sobre él, con toda la seguridad del mundo, solo para encontrarse con unos fuertes brazos que la sujetaban. Casi los destroza antes de darse cuenta de quién la sujetaba. «Déjame, Deathshot. Lo mataré». Se revolvió furiosa contra el mercenario, chillando. «Lo mataré. Lo mataré por hablar así del chico. No si derribas todo el maldito edificio que nos rodea. Eso no me importa. Ahora, quítate».
Gritó, se zafó, y cuando el legendario tirador la agarró, perdió el control. Un cono de fuego frío lo estrelló contra la pared del fondo, dejándolo inconsciente. Vivo, pero aturdido, se escabulló antes de que ella pudiera atacarlo. Araña Negra no tuvo tanta suerte. Su cuerpo quedó congelado y destrozado al instante, un cadáver enfriándose arrojado al suelo. ¡Guau, guau, guau, qué frío! Gritó Arley cuando la peliazul enfurecida se volvió hacia ella. No tengo nada que objetar. ¿Dónde está él? No sé. Ojos helados e insensibles contemplaban la tormenta que ella misma había desatado. Furiosas lenguas de fuego y hielo girando en una tormenta hirviente de pura ira elemental. Frost no vio nada. Lo que vio fue el rastro de sangre que se alejaba. La sangre del murciélago. Mátalo. Acaba con él. Le demostraría. Hazlo pagar. No, espera. No era el murciélago lo que buscaba, en realidad no. Sintió lágrimas congeladas acumulándose en sus ojos, diamantes azules cayendo a sus pies mientras se alejaba, murmurando. Naruto, idiota estúpido, niño estúpido, ¿por qué tuviste que ir y hacer que te mataran? Sí, sobre eso, Louis se giró con tanta fuerza que casi se da un latigazo cervical. Sus ojos, consiguió. En realidad. Grande. Tú, el rubio en cuestión estaba a solo unos metros de distancia, frotándose la nuca. Parecía tan inseguro como ella. Lenguas de fuego aún le sangraban de la cara, del cuello, donde aún no había sanado del todo. Parecía como si acabara de salir de una tormenta de fuego para encontrarse con ella. A su alrededor, la tormenta misma se apagó, apagándose como una vela al viento. El resto del escuadrón lo vio al instante y se sobresaltó, casi desconcertado al ver a su líder de una pieza. ¡Ay! Arrulló Arley. ¿Ves? Te lo dije. Los ninjas son increíbles. Una palabra más, payasa, y te congelaré. Cállate ya. La chica payaso se quedó callada en silencio mientras la señora del hielo, y muy posiblemente ahora del fuego, pasó rozándola. Naruto se movió un poco bajo su mirada. No vas a lastimarme, ¿verdad? Gap. Eso fue todo lo que logró decir antes de que ella abordara a Louise con un beso volador. ¿Quién dijo que los finales felices no existen? Capítulo 4. Enfriamiento. Último interludio. Naruto nunca había sido apretado tan fuerte en su vida. Considerando todo, esta era una situación decididamente extraña en la que se encontraba desde el principio. Se había resignado a la muerte, solo para recibir una segunda oportunidad. Como un fénix que resurge de sus cenizas, él también había renacido del cascarón de su antiguo yo. Literalmente. Alguien o algo, en quizás el giro más extraño del karma que jamás había visto, había decidido traerlo de vuelta del más allá. Le habían volado la cabeza. Realmente había muerto. Lo recordaba todo, la extraña sensación de calor en el cuello, el grito de Frost al extender la mano hacia él, y luego, nada. Sin más vida, sin puertas del cielo, sin la llama ardiente de la condenación. Solo oscuridad. Y de repente, luz. Ahora él estaba allí, dando testimonio de esa luz, sano y saludable. Todo se sentía tan fresco, crudo y nuevo para él, tanto que sus 6 sentidos estaban llenos de confusión. Como si hubiera estado mirando la vida a través de un velo y solo ahora se hubiera desgarrado. Cualquier extraño grillete con el que el niño se recordó despiadadamente, no madre, nunca madre, ataba sus emociones había sido despojado, dejándolo tambaleándose. Sentimientos que rara vez había experimentado asomaron sus cabezas ahora, agitando justo debajo de la superficie, listos para estallar de él a la menor provocación. Maravilla. Alegría. Miedo. Miedo de que todo esto fuera un sueño febril, sus últimos momentos atrapados en una alucinación desesperada y final. Entonces estaba la mujer llorando a mares en su hombro. Ella había estado aferrándose a él durante casi una hora entera. Dudaba que ella lo liberara pronto. No es que él particularmente quisiera que ella lo hiciera, claro está. Espera, ¿de dónde salió eso? Frost. Graznó. Ella levantó su mirada llorosa. Inmediatamente hizo una mueca. Oh, Dios, tu ojo, su única respuesta fue sacudirlo. Idiota. Olvídate del ojo. No vuelvas a hacer eso. Intentaré no hacerlo. Gimió mientras ella lo sacudía de un lado a otro. De alguna manera, logró calmarla lo suficiente para poder ver sus heridas. Su mano rozó un lado de su rostro, recorriendo el iris herido. El Batarang de Batman le había infligido un daño masivo, dejándola ciega del lado izquierdo. Con su toque, la esclerótica dañada sanó. Simplemente, la herida se cerró.
Un suave calor dorado irradió de su palma, envolviéndola en un resplandor ámbar. Parpadeando, ella lo miró en silenciosa confusión. Sus ojos, como trozos de hielo congelado, parpadearon hacia él, se entrecerraron. Se abrieron de par en par. Naruto no la culpó. Estaba igual de sorprendido por esta nueva habilidad. Solo cuando dicho hielo se derritió, se dio cuenta del peligro que corría. Niño, Naruto palideció. Louise gruñó. No te muevas, joder. Entonces ella voló hacia él otra vez. Como alguien que rara vez había tenido contacto físico con otros, no sabía cómo reaccionar. Los escasos recursos que había recibido en su juventud eran un fuerte puñetazo en la oreja o una tortura extenuante cuando fracasaba en una misión. La comprensión lo dejó paralizado. De hecho, su cuerpo se puso rígido como una tabla y se convirtió en poco más que una estatua rígida en los brazos de Louise Lincoln al principio. No, la idea de que alguien llorara su pérdida le resultaba desconcertante. Más aún cuando dicho alguien aplastó su boca contra la suya y le metió la lengua hasta la garganta. No le disgustó. De hecho, la rodeó con sus brazos por la cintura, apretándola contra el suyo mientras le devolvía el beso con igual fervor. Entonces todo se volvió extraño. Sin previo aviso, una pared cercana implosionó inexplicablemente desde afuera, como la mano de un dios furioso que descendía para aniquilar todo el edificio. De haber sido solo eso, Naruto lo habría ignorado por completo. El almacén estaba a punto de desmoronarse por la furia de Louise, y era de esperar que la integridad estructural se viera afectada. En cambio, se encontró cara a cara con un terror carmesí. Porque había una mujer parada allí. Vestido con un vestido andrajoso que había visto días mejores. Unos ojos como amatistas recorrieron la habitación, enmarcados por una marea de cabello escarlata imposible. Extraña, pero parecía casi familiar. Como si la hubiera visto antes. En algún lugar. En algún momento. El pensamiento le provocó una punzada de dolor en el cráneo, pero se obstinó en reprimirla. No. La conocía. Su nombre persistía en su memoria, pero no podía recordarlo. ¿Quién era esta mujer? ¿Y por qué tenía los ojos húmedos? Su cabeza se inclinó de un lado a otro. Búsqueda. Entonces ella lo vio. Empuje un dedo hacia afuera. La alegría apareció en sus ojos. Naruto. El niño se resistió. A mí. En un instante, cruzó la habitación, devorando la distancia que los separaba con pasos largos y veloces. Aún así, Louise apenas logró apartarse a tiempo. Traidor. Unos brazos fuertes lo rodearon antes de que pudiera escapar, aplastándolo contra su pecho. Naruto balbuceó, agitando los brazos, en vano. Su agarre era férreo, y no había forma de escapar. Tendría más suerte conteniendo la respiración. Él inclinó la cabeza hacia un lado, completamente desconcertado. Naruto, arrulló la mujer, abrazándolo. Mi niño, mi pequeño bebé, ¿qué? Killer Frost tragó saliva, frotándose la parte posterior de la cabeza. Bueno, esto es muy incómodo. Kusina levantó la cabeza de golpe, y por un instante aterrador, Louise pensó que la pelirroja también la mataría, como le había hecho a ese payaso. ¿De qué estás hablando? Ven aquí, Datebane. Lo último que esperaba eran las cadenas, atrayéndola hacia ese extraño abrazo. Está bien, ¿qué carajo? Arley tosió en un puño. No es que sea tan chica, pero quizás deberíamos irnos. Antes de que llegue la policía. Naruto se movió para seguirlo, solo para darse cuenta de que todavía estaba atrapado por Louise. Y también esta extraña, ruidosa y pelirroja mujer. Frost. Hola. No me vas a soltar, ¿verdad? Ni en tu vida, enano. Ahora cállate y abrázame. La maltratada rubia dejó escapar un suspiro. Sí, querida, de Absol se rió. Buena suerte, chico. Traidores. Epílogo. Resplandor crepuscular. Pasaron los días. El tiempo fluyó como el viento. Podría ser más poético con todo esto, pero no soy muy poeta. En resumen, salimos pitando de allí y encontramos un lugar donde refugiarnos hasta que pasara la tormenta. Un par de años después, llevábamos tanto tiempo fuera que todos dejaron de buscar, supongo. Nunca lo supe. Cadmus simplemente se desmoronó cuando murió la ballena. Qué bien que se fuera. Digo. Nunca me cayó bien. Después de lo que le hizo a Naruto, lo único que lamento es no haber podido matarla yo mismo. Me habría gustado arrancarle la columna. La misma Kusina la atrapó primero. Supongo que puedo conformarme con tener la cabeza de la ballena congelada.
Si el murciélago tenía algún problema con nosotros por destrozar su ciudad, nunca lo cobró. Nos rastreó una vez. Una vez. Nunca más. La mamá del niño es aterradora. Todavía no entiendo cómo puedes congelar a alguien con una mirada, y yo soy un asesino a sangre fría. En serio, ella solo lo fulminó con la mirada y él volvió a subirse al maldito batimóvil y se fue. Jodidamente aterrador. Esa es mi suegra. Dios mío, si le hubiera roto el corazón a la niña, probablemente me lo habría roto a mí. Medio. En fin, después de unos años, el chico y yo nos casamos. ¿Qué? ¿Pensabas que sería un noviazgo larguísimo o algo así? Con citas, flores y sentimentalismo. PSSH. A la mierda con eso. Le puse el anillo en el dedo y lo arrastré hasta el altar. No es que se resistiera. Después de lo que pasamos en Arkham, TCH, maldita sea. ¿Qué otra frase hay para conectar bajo fuego? Hielo, en mi caso. Ay. ¿Lo ves? De esto es de lo que hablo. No se me dan bien las palabras. ¿Por qué demonios estoy escribiendo en este maldito diario? ¿Se supone que esta mierda me ayuda con el estrés ahora que estoy embarazada otra vez? Es una mierda, demasiadas palabrotas. $4 en el bote. Ark. Esta es otra razón por la que escribo esto. Todavía suena raro, pero en el buen sentido. Me ayuda a distraerme de las teatralidades de los gemelos últimamente. Los pequeños están eufóricos por tener un hermanito o hermanita después de tanto tiempo. Elsa está encantada y Natsu casi quema la cocina el otro día. No es que los culpe. Han pasado 10 años después de todo. No pensé que podría tener otro hijo después de tener a esos dos. Diablos, ni siquiera pensé que quisiera. Patalearon. ¿Qué? ¿Por qué me miras así? Sí, dije gemelos, ¿no? Les está gustando Central City, aunque me da pena cuando crezcan. No soy una muy buena madre. Afortunadamente no estoy solo. Serían gemelos. Un niño y una niña. Una familia. Mío. Salto de escena, mira. Papá está en llamas otra vez. Yo también. Yo también. Nada de eso. Louis se reprimió una leve sonrisa mientras cerraba su diario y, a regañadientes, volvía la atención a la realidad. Sus dedos recorrieron la desgastada cubierta. El cuero rojo crujió ligeramente al tacto. Tras considerarlo un momento, lo cerró con llave y luego lo congeló para asegurarse. No era bueno que alguien leyera sus pensamientos más íntimos, después de todo. Su marido ya era lo suficientemente presumido como para que ella todavía usara ese maldito diario después de tantos años. Si de alguna manera él leía lo que contenía, podría morir de vergüenza. Se levantó del sofá e hizo una leve mueca. Maldita sea, estaba creciendo. Puaj. En serio, se quejó, aunque sus palabras carecían de rencor, ¿qué voy a hacer contigo? Un clamor de ollas y sartenes le respondió. No es mi culpa. Resonó la voz de Naruto desde la cocina. Siéntate. Hoy no puedes cocinar. Bueno, no sabes cocinar ni una mierda. Gritó ella. Puedo si es ramen, mujer. Gritó. Louis se erizó de horror. No estás alimentando a nuestros niños con ramen. No te escucho. Para alguien que no sabía qué eran las emociones, había logrado una recuperación notable. Reprimiendo una leve sonrisa, Frost negó con la cabeza y cedió. Maldita sea, se había ablandado. Hace unos años se habría opuesto con uñas y dientes a lo que le daban de comer a sus bebés. Ahora, después de su último y pésimo intento de cocinar, se conformaba con esperar a que la cocina le explotara en la cara antes de actuar. A juzgar por el alboroto que armaban el Inatsu, no tardarían mucho. Probablemente tendrían que pedir comida para llevar, quizás pizza con mantequilla de cacahuete. Menudos antojos raros. Efectivamente, encontró a su hija cerca. Unas piernas delgadas patearon silenciosamente una silla mientras ella marcaba el número. Chica inteligente. Hola, chaval, tarareó, pasándose los dedos pálidos por el pelo. ¿Qué estás tramando? Pido pizza, canturreó su hija, con la mirada perdida en la distancia. Papá va a reventar la cocina otra vez. ¿Dónde está la abuela? Buscando al abuelo otra vez, respondió. Harley y Dipsot se fueron con ella. Louise casi escupió su bebida. Oye. No se permiten maldiciones. Pero papá lo usa. Frost suspiró. Kusina, debió de haber hecho otro de sus viajes a ese mundo. Frost aún no entendía el concepto de la teoría del multiverso y, francamente, no quería hacerlo. Si Naruto había venido de otro mundo, no mostraba ningún deseo de regresar.
Si su madre quería ir y venir a su antojo, era harina de otro costal. De alguna manera, sospechaba que su hija era la responsable de aquello. Después de todo, era curiosa. Aún así, si Kusina los había traído a esos dos en su pequeña aventura, casi sentía lástima por ese mundo. Espíritus, Naruto realmente tuvo una madre aterradora. ¿Qué te dije sobre darle ideas? Su hija sonrió radiante. No hacerlo. Elsa era idéntica a ella, si es que alguna vez se molestaba en usar un vestido, con su larga melena azul y hielo recogida en una trenza suelta sobre el hombro de él. Mientras lo observaba, el pequeño diablillo le dedicó una sonrisa atrevida. Hoy había elegido un vestido rosa, ¿por qué tenía que ser rosa? Y azul, que casi la hacía parecer algodón de azúcar. Acertado, dado su dulce temperamento y la naturaleza de sus poderes. Solo el tiempo diría si usaba sus dones para sus propios fines o para el bien de los demás. Mientras que Natsu se parecía a su padre, casi aterradoramente. Poderes y todo. Como si estuviera esperando ese preciso momento, porque en serio, que se joda su suerte, la cocina estalló en una nueva ola de fuego. ¿Qué te dije sobre cocinar? Louise lanzó una ola de frío al calor abrasador, sofocándolo con una mirada oscura. Algo se abrió con un estruendo estrepitoso, tosiendo y carraspeando. Louise no tuvo que mirar para saber quién acababa de salir de la cocina. Las dos figuras ennegrecidas por el hollín que emergieron, grandes y pequeñas, le dijeron todo lo que necesitaba. El suspiro paciente de Elsa lo decía todo. La breve risa de su esposo se convirtió en un gruñido al agarrar a sus hijos y hacerlos girar. Elsa rió entre dientes y Natsu se subió a sus hombros, permitiéndole agacharse y encontrarse con Louise a mitad de camino. De alguna manera, incluso con un solo brazo, logró inclinarse y besarla. El beso que siguió hizo que se le curvaran los dedos de los pies. «¿Pizza?», sugirió, alejándose. «Ya está hecho». Uno de los gemelos inclinó la cabeza de repente, mirándolo con la curiosidad que solo un niño puede poseer. «Papá», preguntó Natsu, «¿por qué le prendiste fuego a Flash hoy? ¿Era un mal tipo?» PFFT. La cara de Louise se puso roja en un vano intento de contener la risa. Ah, entonces fue y le hizo otra broma al velocista. Naruto se palmeó brutalmente la cara empapada de hollín. Mierda. Bueno, ya veréis, cariños, algo en su tímida explicación conmovió el corazón de Louise más que las palabras. Ah. Calidez. Sí, esa era la palabra. Había sido fría hasta que lo conoció. No sabía qué era la vida, qué significaba confiar en los demás. Confiar en una persona era quizás el límite de sus capacidades, pero eso no cambió cómo se sintió en ese instante. No fría. Calidez. Antes, se habría conformado con la riqueza. Ahora, no, Frost sabía que no necesitaba dinero para prosperar, ni esa dulce fama que una vez anhelaba. Tenía todo lo que necesitaba aquí mismo. Era una vida humilde quizás, pero era su vida. Suya. Al final, esto era todo lo que realmente importaba. El pensamiento casi la hizo reír a carcajadas. ¿Cuándo se dio cuenta de eso? ¿Cuándo se había enamorado de él? ¿Cuándo había cambiado ella? Ella ya lo sabía. Allí, en los brazos de este marido completo y bufón, él le había hecho comprender que ningún hombre era una isla. No se podía vivir la vida sola. Podía intentarlo, sin duda, pero al final fracasaría. No, el significado de una vida bien vivida era una vida vivida con otros, una vida compartida con familiares y amigos. Gracias a él, por fin tenía ambas cosas, y solo ahora se dio cuenta. ¿Sabes, chico? Creo que me he enamorado de ti. El guerrero bigotudo farfulló en voz alta. Oye. ¿De dónde salió eso? Killer Frost se limitó a sonreír. Fin. Y bueno chicos, hemos llegado al final de este video, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y sin nada más que decir me despido, cuídense mucho y hasta pronto, paz.